Víctor, un saludo también al público, un placer estar aquí. Gracias, con afecto y con respeto también saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, pues saludándolos con mucho gusto a todos los que estamos involucrados en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo Ravelo, con afecto y con respeto. Buenas tardes. Igualmente, Julio, buenas tardes Osvaldo, buenas tardes, Víctor. Bueno, Víctor Ronquillo, dinos por favor, de entrada, ¿cómo ves todos estos reacomodos violentos de cárteles y particularmente qué está pasando en Guanajuato? Es decir, la información de los hechos concretos ya la tenemos, detención de los familiares del Marro, violencia generalizada, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué en Guanajuato se tienen estos momentos tan críticos, Víctor Ronquillo? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que, pues, mucha gente, no solamente yo, hablamos de la economía del delito, ¿no? No hay duda de que a partir del huachicoleo se construyen imperios y organizaciones criminales que de alguna manera son capaces de retar al Estado, ¿no? Uh-huh. Lo que vimos en Guanajuato, en Celaya, en esta zona, fue una demostración de fuerza, de poder, por parte de este grupo que además mantiene conflictos, ¿no?, con el grupo Jalisco Nueva Generación. Y en el fondo de todo, yo quisiera un poco retomar algunas de las ideas que Osvaldo, ¿no?, ha puesto sobre la mesa acá en esta reflexión que compartimos. En el fondo de todo, son organizaciones criminales y lo que se está disputando son esos intereses económicos que tienen que ver sin duda con el control territorial. Un control territorial, en el caso de Guanajuato, que está ligado al huachicoleo y a la explotación de este recurso. Pero, obviamente, estas agrupaciones criminales no limitan su acción solamente a lo que podríamos considerar una área de la economía del delito. Se extienden y obviamente aprovechan esa circunstancia para mantener un control territorial, para cobrar derecho de piso, para extorsionar, para beneficiarse del negocio del narcomenudeo, de la piratería. No puedes explicar de otro modo la irrupción de estas organizaciones criminales, sino vinculándolas también con un aparato político que lamentablemente participa de esta realidad y que forma parte de estas cárteles, no, estoy de acuerdo con Osvaldo, pero sí estas verdaderas empresas, en ocasiones transnacionales, que manejan esta economía del delito. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el otro caso? Que hay tres casos, ¿no?, de los que a mí me gustaría hablar, ¿no? El otro caso es Caborca, ¿no? Caborca, el fin de semana, la guerra en Caborca. La guerra, ni más ni menos, que en una ciudad en donde se asienta una de las principales mineras en el gran negocio minero y de la industria minera en Sonora. Uh-huh. Y Caborca, a nivel de México, es el mayor productor de oro y a nivel mundial también. Por cierto, los beneficios de esta explotación de un recurso pues tan míticamente apreciado no benefician para nada a la población de Caborca. 3 de cada 5 personas en Caborca son pobres y además los impuestos que genera la industria minera pues son pues francamente casi simbólicos para el estado de Sonora y también para la federación. De tal modo que la aparición de Caro Quintero en estos momentos tiene que ver otra vez, sí, con ese control del territorio, ¿no? En sus primeras, digamos, irrupciones violentas, diciendo aquí estoy, fueron muy claros sus huestes, ¿no? Con estas narcomantas en donde expresaban que ellos eran quienes controlarían la zona, que le iban a limpiar, y hablaban incluso del asunto del derecho de piso y de la extorsión. Esta zona minera es también una zona en donde en los últimos años ha habido eventos muy violentos. El caso Levarón es un muy buen ejemplo de cómo tras de esta realidad de la violencia impuesta por los grupos del crimen organizado y del narcotráfico, hay intereses muy concretos que tienen que ver con la extracción y la explotación de recursos naturales. El otro ejemplo, que es lo que ocurre en San Mateo del Mar,
es un ejemplo de verdad que dramático, ¿no? ¿Por qué dramático? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se relaciona? Bueno, hace algunos años, en San Mateo del Mar, se instaló o se buscó instalar una famosa eólica del sur. Claro. Lo que iba a ser la planta más grande para surtir de energía eólica no a los pobladores de San Mateo ni del Istmo de Tehuantepec, sino a las empresas transnacionales que han mantenido un control económico y político de este negocio, ojo, de este negocio. Y bueno, lo que ocurre es que parte de la estrategia para instalar esta planta eólica tuvo que ver con la disrupción y la ruptura del tejido comunitario. Bien. Parte de la estrategia fue sembrar de alguna manera la inconformidad, corromper, generar tensiones, generar violencia, generar conflictos. Y bueno, hoy vemos el resultado de esa tensión. La planta no se fundó, no se realizó, pero se realizó en otro lugar. Y el Istmo de Tehuantepec es muy buen ejemplo de la realidad de estas plantas digamos, eólicas, de este aprovechamiento de los recursos naturales, de las energías renovables, en favor de pues, consorcios económicos, industriales muy importantes, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Sí. Esto me parece que tiene que arrojar una nueva mirada. Lo que hemos visto en los medios es que tras de San Mateo del Mar hay un conflicto por el lugar estratégico que ocupa en el tráfico de personas, que es cierto, y también porque ahí se almacena el huachicol. Puede ser cierto, pero la disrupción del tejido social, la estrategia de sembrar la violencia, buscando controlar lo que puede ser un recurso importantísimo en el futuro y en el hoy, es evidente que eso está dado y que va generando esta terrible tensión, colegas. Bueno, Ricardo Ravelo, pues la verdad es que don Víctor Ronquillo ya se chutó todo el programa, ya con lo que nos dijo ya está todo dicho, casi que bajamos el telón y decimos ya, ahí muere. Una muy buena exposición de entrada de Víctor Ronquillo. Y Ricardo Ravelo, ¿cómo va? ¿Qué lectura tienes sobre Guanajuato? Y te pido a ver si puedes detallar un poco. Caro Quintero ya se reintegra formalmente, digamos, a las actividades explícitas en Caborca, ya estaba, y qué consecuencias puede tener en la visión de Estados Unidos, que mantiene pues una política de venganza absoluta contra Caro Quintero por el caso de Enrique Camarena. Por favor, Ricardo. Sí, Julio, mira, primero que nada quisiera reflexionar sobre este punto. Este problema del huachicol, o el huachicoleo, la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, como sabemos, no es un negocio nuevo, es un negocio bastante viejo, explotado por distintos grupos políticos y criminales al amparo del poder o con protección del poder, que por ejemplo el presidente López Obrador intentó desarticular tan pronto tomó posesión, por ahí de enero del 2019, emprendió con el apoyo de las fuerzas federales una suerte de cruzada, no muy larga, fue un temporal, para desactivar este robo de combustibles que se decía le sangraba mucho las finanzas al país y particularmente a Pemex. Me parece que esto quedó como a medias. Este combate al robo de combustibles quedó a medias. Fue desde mi punto de vista, un amago, un golpe al avispero, pero al final del día no se terminó llevando a la cárcel a nadie. Hubo demasiadas denuncias, se habló de que en Pemex operaba incluso una amplia red criminal de funcionarios que disponían de un piso completo en la torre de Pemex para coordinar la extracción de combustible en distintos puntos del país. Y bueno, sabemos que el robo de combustible lo han operado distintos grupos. Primero
recuerdo que lo explotó el grupo de los Zetas en Veracruz, Puebla y en las zonas donde estaba afincado. Y posteriormente surgieron distintos ramajes que no fueron del todo desarticulados y me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que uno de estos ramajes sea este grupo criminal denominado Cártel Santa Rosa de Lima, que encabeza José Antonio Yepes el Marro en Guanajuato. Cuando yo reviso el tema criminal, me cuesta mucho trabajo divorciarlo de la estructura de poder, ¿no? Hay muchos importantes estudios al respecto que dicen que para poder entender la dinámica del crimen organizado, primero hay que observar la dinámica política. En Guanajuato, el PAN lleva más de 20 años en el poder. Y justamente allí en Guanajuato es donde más se ha desarrollado este negocio ilegal, también en Puebla y justamente en la etapa del gobierno panista que tuvo Puebla, fue cuando más se explotó este negocio ilegal. Y cómo emerge el Marro, o sea, un personaje que pues, nace en este municipio, no, ni siquiera es municipio, es una demarcación de Guanajuato, Santa Rosa de Lima, un personaje pues en condiciones sociales bastante adversas, lo cual explica en buena medida pues su alto perfil criminal y violento. Asume, digamos, el control de este grupo apenas en 2017, después de que David Rogel, un agente federal, lo creó, y apenas en 3 años, a lo mucho 4, pues este hombre ya tiene prácticamente bajo control pues buena parte del estado de Guanajuato con este negocio ilegal que pues nadie puede desactivar, nadie puede desarticular. Vimos el sábado pasado un operativo pues espectacular. Supuestamente fueron a ejecutar una orden de cateo en una zona de Celaya y detienen a 30 y tantas personas, de las cuales hoy pues ya 26 o un poco más están libres, salvo los familiares del Marro. Pero esta situación en Guanajuato sin duda que tiene mucho que ver con el rol político. Los informes, por lo menos que yo he revisado, hablan de que el Marro tiene control ahí, protección particularmente policíaca, en por lo menos 7 municipios de Guanajuato, donde está pues más o menos su radio de acción, porque es una organización muy regional, ¿no? Pero que ya ha incursionado también en secuestros, en secuestros, extorsiones, y particularmente el robo de combustible, que pues estaba yo revisando justamente las cifras, digo, para controlar una región, pues, ganarse 2-3 millones de pesos diarios, pues ya permite con un manejo de 60 pipas al día de combustible robado que se vende en las gasolineras bajo coerción, porque bueno, si algunos gasolineros no quieren comprarlo, los amenazan de muerte, la gente del Marro y obviamente apoyado con las policías de los municipios, presionan a muchos gasolineros para que compren el combustible robado pues muy a mitad de precio, lo cual les permite un margen de ganancia considerable y bueno, 3 millones diarios pues alcanza bien como para construir las residencias que ha hecho en las zonas más marginadas de Guanajuato, para pagar protección, para adquirir y ampliar toda una estructura de la organización criminal. Y bueno, ha sido más o menos el desarrollo que ha tenido el Marro en estos 3 años, diría yo. Bien. Por lo que respecta a Caro Quintero, nada más
comento, la DEA siempre dio por hecho, desde que lo liberaron en 2013 con aquella argucia legal de que una autoridad incompetente lo había juzgado, dio por hecho que Caro Quintero regresaba al narcotráfico desde el 2013. Que no sabía hacer otra cosa, dijo. Sí, exacto. Leí recientemente una demanda de amparo que interpuso respecto de su extradición, donde dice que no tiene trabajo ni tiene dinero, y que no tiene trabajo porque es un prófugo de la justicia y que no puede emplearse en absolutamente nada. Sin embargo, bueno, se le ha ubicado en Sonora, una región que él conoce muy bien desde que era jefe del cártel de Guadalajara en los años 80, y los últimos informes se establecen que, bueno, pues estaría trabajando para Sinaloa, para la organización de Sinaloa, cobijado por este grupo que pues encabeza Ismael El Mayo Zambada, de acuerdo con los informes que conocemos. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, sobre este tema que ya hemos abordado, están los puntos de referencia muy claros. ¿Qué opinas, Osvaldo Zavala? Bueno, primero, sí, estaría muy de acuerdo con la exposición de Víctor. Creo que este mapa de violencia que estamos viendo es un mapa muy íntimamente relacionado con la disputa por recursos naturales en diferentes zonas del país, y creo que es bien interesante ver cómo en varios de estos contextos pareciera que hay una competencia entre la narrativa que explica, por un lado, la disputa por los recursos, y por otro lado, la necesidad de reiterar la aparición de algún tipo de cártel, ¿no? Y el cártel Jalisco Nueva Generación, curiosamente, aquí aparece en todos lados, ¿no? Aparece en Oaxaca, aparece también en Guanajuato, es decir, aparece siempre como un tipo de comodín. Pero me parece también muy importante lo que señala Ricardo, porque en el contexto del robo de combustibles tenemos una serie de informaciones muy difícil de comprender en su coherencia, ¿no? Yo recordaría primero que en 2019, cuando empezó la estrategia de robo de combustibles, ante el robo de combustibles, el presidente López Obrador hablaba de cómo él distinguía dos tipos de huachicoleo, ¿no? Él hablaba del huachicoleo de arriba, que es el más importante, según documentó la periodista Ana Lilia Pérez, ¿no? Se nos decía entonces en los libros de Ana Lilia Pérez cómo 80% del robo de combustible realmente ocurría al interior de las bases navales, y con el consentimiento de la propia paraestatal, ¿no? Entonces 80% del robo de combustible, digamos, el grueso del fenómeno ocurría con el consentimiento de la paraestatal, y luego el restante ocurría en esto que ahora sí llamamos comúnmente huachicoleo, pero que el presidente llamaba huachicoleo de abajo, y que se refiere sobre todo a las tomas clandestinas de los ductos de Pemex. Ahora, en esos años, en ese año, estoy pensando como en un pasado muy lejano, en 2019, se nos decía que había alrededor de 12,000 tomas clandestinas, y que cuando empieza la estrategia para el robo de combustible, un año más tarde se nos hablaba de cómo, según datos oficiales, había reducido en un 91% el robo de hidrocarburos, y que se habían inhabilitado, y esta es una cifra muy extraña, 13,000 tomas clandestinas, es decir, más tomas de las que se decían originalmente. Entonces, a mí me parece muy interesante pensar que todo en el año que transcurrió de la estrategia contra el robo de combustibles, se nos dijo que hubo ya una reducción significativa. Incluso las carpetas de investigación que se abrieron en 2019 a 2020 cambian significativamente. En 2019 hubo 2,893 carpetas de investigación sobre robo de combustibles. En 2020 ya hubo solamente 1,143, lo que significó una reducción del 60%. Es decir, parecería que el fenómeno estaba siendo atacado correctamente, que efectivamente se había reducido el robo de combustible, y ahora vemos esta incursión militar y esta violencia, y yo no estoy tan seguro necesariamente de cómo comprender estos hechos de violencia, ¿no? Entonces me preocupa que la Guardia Nacional intervenga en Guanajuato de este modo, y que la intervención produzca esta violencia, y el lenguaje que utilizó el presidente López Obrador también me dejó un poco inquieto. Él habla de purificar la vida pública, ¿no? En la mañanera también habló de cómo recomendaba a la gente que no protegiera a los ladrones de combustible. Entonces, toda esta cuestión militarista, ¿no?, que estamos viendo en Guanajuato me parece muy preocupante para un fenómeno que supuestamente estaba siendo atajado ya
de raíz, ¿no? Y también yo pondría el acento, como hizo Ricardo, en la cuestión del contexto político que vive Guanajuato y la pax mafiosa que se vive en esa entidad. Y yo no descartaría que para comprender realmente esos hechos de violencia habría que politizar nuestra mirada sobre cómo pareciera que estos grupos en realidad están respondiendo a intereses locales que acaso vieron frenados el negocio del huachicoleo y que están reaccionando al respecto. Entonces habría que pensarlo en ese sentido. Ahora, en cuanto a Oaxaca y San Mateo, estoy completamente de acuerdo con Víctor. Sí, tiene razón, Víctor nos comió la mesa de entrada. Sí. y creo que Víctor apunta con mucha claridad a cómo aquí lo que estamos viendo pues es una disputa por recursos naturales, el despojo de las comunidades Iqut, ¿no? La cuestión de las eólicas y el megaproyecto interoceánico que se está tratando de llevar a cabo. Y me parece que es muy importante recordar esto porque ya han salido notas, ¿no?, diciendo que no, que en realidad la disputa tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, que está preocupado por la plaza en Oaxaca de algún modo y que supuestamente también es un problema de un punto de migrantes indocumentados. Yo creo que tenemos que cuidar nuestra atención hacia estos eventos y no quitar de frente el hecho de que estamos, como lo han denunciado ellos mismos a través de organizaciones como la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México, que estamos ante una disputa territorial por recursos naturales. No es una disputa de cárteles que se están debatiendo el cruce de drogas. Yo no creo que San Mateo sea la plaza exclusiva para el tráfico de no sé qué. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que el geógrafo británico David Harvey llama muy puntualmente la acumulación por despojo, que es básicamente el mecanismo ideal del capitalismo neoliberal para avanzar en proyectos estratégicos de expropiación, de acaparación de territorios para la explotación ilegal y desregulada de recursos. Ahora, Caborca es lo mismo con la minería, como bien señaló Víctor. Yo agregaría pues a todo esto que si nos fijamos es que estamos hablando en cada uno de estos casos de una disputa por energéticos, una disputa territorial por recursos, no por drogas, y creo que ese es el signo de la violencia nacional que principalmente estamos viviendo, y creo que en ese sentido tenemos que poner una atención muy local, muy específica a cada una de estas disputas y no dejarnos llevar por la rápida narrativa de que es que el cártel Jalisco en realidad está interviniendo también aquí y allá. Digo, sería la organización criminal otra vez más potente del planeta. Y sobre Caro Quintero yo agregaría una cosita nada más que recuerdo mucho cuando Caro Quintero fue liberado en 2013, como en 2014 más o menos, el fiscal de Chihuahua entonces, Jorge Nicolás, estaba hablando de cómo Caro Quintero estaba a punto de declararle la guerra al cártel de Sinaloa en Chihuahua y aparecieron unas narcomantas que incluso emplazaban al fiscal, ¿no? Y a los pocos días de que surgieron estas mantas, Anabel Hernández, la periodista, entrevistó a Caro Quintero y la célebre entrevista que todos conocemos que salió en Proceso, donde Caro Quintero, desvencijado en una casita ahí pobre, decía: yo no tengo nada que ver con esto, déjenme en paz. Y lo que me pareció muy interesante es que a los pocos días de esa entrevista, la fiscalía en Chihuahua dice que no, que en realidad aparecen nuevas narcomantas y que la nueva guerra la estaban por declarar el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso a mí me parece muy, muy curioso, ¿no? Ese cambio de narcomantas, pareciera que las narcomantas van con los vaivenes políticos, ¿no? De los proyectos militaristas, y me parece entonces que necesitamos tener cuidado de cómo interpretamos a las fuentes oficiales que insisten en localizar a estos viejos traficantes como Caro Quintero como una forma de mantener este relato militarista. Yo creo que tendremos que tener mucho cuidado y una memoria ni siquiera muy histórica para recordar cómo estos traficantes aparecen y reaparecen a voluntad del discurso oficial. Bien. Creo, Ricardo y Osvaldo, que no debemos desaprovechar la oportunidad de que hoy don Víctor Ronquillo nos está ofreciendo piezas maestras del análisis y de la interpretación. Así es que le quiero preguntar qué opina sobre la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, a la Casa Blanca, con un contexto relacionado con el Tratado de Libre Comercio, con preocupaciones por el uso electoral que Trump pueda dar a la visita del presidente mexicano. Pero yo quisiera un poquito que analizáramos, Víctor, los temas de qué implica también esto en una relación que implica
a Genaro García Luna y su proceso, el tema de Rápido y Furioso y las implicaciones de la administración calderonista, el control de migrantes en la frontera sur y la estancia de migrantes deportados de Estados Unidos en la frontera norte mexicana, la pretensión de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos. Así es que te dejamos chamba y Osvaldo, Ricardo y yo nos hacemos un ladito para que nos ilustres. Por favor. Sí. Con mucho gusto y además, de ningún modo. Yo creo que ha sido una mesa muy rica la que hemos llevado a cabo estas semanas. Sí. Y obviamente creo que todos nosotros hemos aprendido, ¿no? A mirar de manera diferente los fenómenos sociales del narco y estas realidades. Entonces, no, todo lo contrario. Bueno, yo creo que la relación México-Estados Unidos tradicionalmente estuvo cifrada por 3 elementos, ¿no? El asunto del comercio, el asunto de la seguridad y el asunto de la migración. ¿Hasta dónde estas realidades y estos 3 elementos hoy entran en juego? Creo que siguen siendo determinantes, ¿no? En términos del asunto del comercio, se abrigan muchas esperanzas por parte del gobierno de López Obrador sobre una posibilidad de ampliar y de salvar la crisis económica efecto de la pandemia, ¿no? No lo sé hasta dónde se podrá realizar. Lo que sí es un hecho es que este recurso que involucra también a Canadá abre puertas de manera tradicional y convencional al comercio. Lamentablemente se dejaron de lado muchos elementos, ¿no? En esta negociación, otra vez, como suele ocurrir, la realidad de los trabajadores mexicanos, que fue apenas tocada, y en la que se tuvo que negociar incluso el tema de la fabricación de partes de automóviles con las maquiladoras para que, estuvieran por lo menos acercándose a lo que se gana en Estados Unidos. Pero es algo que no se trató, es algo en lo que no participaron las organizaciones de trabajadores en México, mucho menos porque finalmente son interlocutores políticos muy débiles, las organizaciones de maquiladores en la frontera norte sobre todo, ¿no? Y bueno, el otro tema es un tema que a mí particularmente me duele mucho, me afecta, es un tema que he podido seguir a lo largo de los años, que es el tema de la migración. Como lo señalabas, Julio, lo que estamos viviendo en estos momentos en la frontera norte y en la frontera sur, de manera mayor y preponderante en la frontera norte de nuestro país, en las ciudades fronterizas, es una verdadera tragedia humanitaria, ¿no? Porque al final de cuentas el discurso establecido por la administración Trump encontró un momento para restringir aún más su política migratoria. El derecho de asilo está prácticamente negado. Por ahí en algunos de los diarios importantes de Estados Unidos se publicaba que solamente 2 personas han accedido a este derecho de asilo desde principios de esta realidad de la pandemia. Por otro lado, existe algo que se llaman las deportaciones express. Entonces la Border Patrol actúa de manera inmediata, no da espacio para ninguna posibilidad de proceso y deporta a personas de manera inmediata, ¿no? Muchas personas son, como ya lo sabemos, de origen centroamericano, pero también hay de origen mexicano, y el fenómeno que yo mencionaba en algunas de estas mesas, muchos son desplazados por esta violencia, ¿no? Muchas familias han llegado sobre todo a Tijuana. Y otro elemento que es determinante para provocar esta crisis humanitaria en las ciudades de la frontera norte, pues tiene que ver con la realidad de la actuación intensiva desde hace meses del ICE y de grupos de agencias en Estados Unidos dedicadas a la deportación de mexicanos sobre todo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en las ciudades de la frontera, y pienso mucho en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros, donde he conversado con algunas personas, es una tragedia, ¿no? Porque algunos albergues se encuentran cerrados desde el inicio de la pandemia, en algunos ha habido brotes de coronavirus, y lo que ha ocurrido es que al estar cerrados, pues a los migrantes, a los deportados, no les queda otra alternativa que la calle, ¿no? Y esto es brutal y terrible. De fondo está este ejercicio del poder
por parte del gobierno de Estados Unidos hace un año, justamente hace unos días, el triste recuerdo, ¿no?, del acuerdo entre México y Estados Unidos para convertir en los hechos a México en la Border Patrol del Sur y militarizar la frontera. Se amenazó con que los aranceles para los productos mexicanos, amenazó Trump en sus famosos tweets, iban a aumentar. De tal modo y en el ámbito de la seguridad, no hay que olvidar que el asunto, en el discurso formal, en el discurso político, el asunto de la seguridad sigue siendo determinante en el discurso de Trump, pero no podemos olvidar las reflexiones que aquí hemos realizado a lo largo de estas semanas, ¿no? Sin duda, detrás de ello hay una estrategia muy clara, con muchos elementos, y bueno, la simplifico por razones de tiempo, que tienen que ver pues, con el control territorial, con la explotación de recursos, con la geopolítica y el dominio de Estados Unidos. En el asunto de la migración, en el asunto del comercio y en el asunto de la seguridad, la estrategia de los distintos gobiernos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, algunos con un carácter quizá un poco más de una mayor apertura, pero no ha variado en los últimos 20, 30 años, porque al final de cuentas estos tres elementos conforman intereses capitales para el gobierno y los intereses de Estados Unidos y su perspectiva, pues eso, neoimperialista, ¿no? Bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues son esos tres temas, esos varios temas, la visita del presidente a la Casa Blanca, el tema Genaro García Luna, Rápido y Furioso, los migrantes, los cárteles. ¿Cómo ves este tema? Por favor, Ricardo Ravelo. Sí, mira, Julio, considero que con independencia de los temas que importan a México, yo incluiría incluso el tema petrolero, el narcotráfico, el TEMEC, el tema migratorio, hay una trascendencia considerable para Estados Unidos y particularmente para el presidente Trump, que vaya a visitarlo López Obrador a la Casa Blanca, justamente cuando el contrincante de Trump, el señor Biden, pues ha tomado una distancia que parece pues bastante ventajosa en el tema electoral y creo que importa muchísimo para Trump la presencia de López Obrador, sobre todo en un momento que pudiera ser de presión, de desesperación, o quizá planeando o diseñando una estrategia política, que esta presencia de López Obrador pueda significar una suerte como de oleada de apoyo de la comunidad mexicana que vive en distintos estados de la Unión Americana. Ese punto me parece que es el más trascendente para Donald Trump. De ahí el llamado, ¿no?, a que acuda a visitarlo y la aceptación también del presidente López Obrador de aceptar visitarlo. No se sabe cuándo, pero se habla de una fecha próxima. Con respecto al tema del narcotráfico, me parece que existe una preocupación también del gobierno de Estados Unidos respecto de México, que lo ha externado en distintos momentos y tiene que ver con la ausencia de una estrategia integral para enfrentar el tema del narcotráfico y la violencia, que sin duda les impacta a ellos en la zona fronteriza, y que, la preocupación llegó a ser tal en meses pasados que incluso el propio presidente Trump llegó a proponer que era el momento de que los cárteles, o algunos de los cárteles mexicanos, que ya etiquetados como grupos de narcoterroristas, pues fueran declarados como tales, a fin de que Estados Unidos y por lo menos otros países del mundo tuvieran como carta abierta, tuvieran la libertad de poder intervenir con las políticas internacionales y los recursos a su alcance para venir a México a enfrentar este flagelo de la violencia. Yo creo que existían sin duda razones, elementos jurídicos, evidentemente los hechos así lo demuestran. Lo que hemos vivido y estamos viviendo en México
está más allá de una mera violencia y de choques entre bandas criminales, ya por los recursos que están utilizando. Evidentemente que esto pareciera ya una confrontación entre grupos de narcoterroristas, un término que se acuñó en Colombia justamente porque cuando Cali y Medellín se enfrentaron, pues ya usaban carros bomba, dinamitaban clubes deportivos y derribaban aviones comerciales. En esta guerra entre ellos, bueno, esto se denominó narcoterrorismo porque ya no era una violencia, digamos, ordinaria, sino que ya se estaba totalmente extralimitada. Sin embargo, hubo preocupación en el caso mexicano por esto que llamaron la violación de la soberanía, la intervención, y de buenas a primeras la propuesta pues se quedó allí como en el aire, se apagó el fuego de esto y se quedó allí como, digamos, como pendiente, ya no se hizo más. Sin embargo, bueno, en México la violencia continuó y ha continuado con los mismos decibeles que conocemos. Caso García Luna, Rápido y Furioso, me parece que son claves, y aquí hay un elemento, más allá de que se busque y se persiga la justicia en el caso del gobierno mexicano, en el caso Rápido y Furioso se trata de acreditar, se trata de tener los elementos suficientes para poder quizá llevar a juicio a Felipe Calderón, a quien se responsabiliza de haber abierto la puerta a agencias internacionales, particularmente de Estados Unidos, para introducir armas a México que terminaron en manos de algunos cárteles en México. Bien. Y el caso García Luna, bueno, pues sin duda que también es otra granada que está por estallar, y que puede tener duda, o está teniendo y puede tener todavía más implicaciones de orden político, que me parece que van a ser muy capitalizables en el caso mexicano de cara a la elección venidera del 2021. Bien, pues muchas gracias, Ricardo. Osvaldo Zavala, pues este mismo tema, visita del presidente de México a la Casa Blanca de Estados Unidos y todos los temas que ya hemos comentado. Bueno, pues mira, yo creo que se ha ya hablado bastante de los riesgos que corre el presidente López Obrador visitando a la Casa Blanca en este contexto electoral estadounidense que ya señaló muy bien Ricardo. Estamos ante el probable, no, tal vez no demasiado probable, pero probable triunfo de Joe Biden y del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, pero entonces no se entiende del todo, ¿no? Los motivos políticos de la visita del presidente López Obrador. Si recordamos, por ejemplo, pues el antecedente más inmediato a este tipo de contactos, que fue la visita de Trump a México durante el periodo electoral y durante la presidencia de Peña Nieto, pues sabemos que no pudo sino beneficiarlo, ¿no? Entonces hay un riesgo claro, inminente en esta visita, lo ha señalado Arturo Sarucán, lo han señalado periodistas como Dolia Esteves, y yo estaría de acuerdo que tal vez no es del todo tan explosivo como hace poco te decía a ti mismo Dolia Esteves en una entrevista, pero sí es preocupante y nos debe poner a la defensiva, porque con Trump en realidad no se sabe muy bien cómo utiliza, qué va a hacer exactamente, cómo va a politizar este tipo de visita, ¿no? Entonces me parece que tendremos que, pues ahora sí que, como dicen en inglés, brace for impact, así prepararnos para el aterrizaje forzoso y ver qué va a pasar con esto. Ahora, con García Luna y el proceso judicial, y yo creo que a lo mejor no está del todo desvinculado todo esto, ¿no? Es decir, sin duda el proceso contra García Luna beneficia rotundamente a la política mexicana de López Obrador y ayuda mucho al contexto de la muy desarticulada resistencia o el desarticulado contrapeso político que no han podido hilvanar desde la derecha y sobre todo desde lo que quedó del PAN o del grupo de Calderón. Entonces creo que el proceso contra García Luna ayuda sustancialmente, ¿no? Digamos a la vida política de López Obrador y de Morena en general, pero
me parece que el caso de García Luna también tiene pues otras interrogantes interesantes. Hace poco López Obrador hablaba de cómo habría probablemente nexos criminales entre los dos países que produjeron Rápido y Furioso, y esto pues involucra la presidencia de Barack Obama, ¿no? Y el presidente Trump ha estado hablando en las últimas semanas insistentemente de un Obama Gate, ¿no? De un tipo de delito que sería comparable a los delitos que cometió Richard Nixon en los 70s cuando espió al Partido Demócrata, y no ha dicho exactamente cuál es el contenido de este Obama Gate, pero sin duda uno de esos posibles tal vez menciones podría ser esta relación de Rápido y Furioso entre ambos gobiernos, que el presidente López Obrador ya ha señalado como probable, y que ha pedido incluso que se conduzca una investigación por parte del Departamento de Justicia de Trump sobre los años de Obama. Entonces me parece que eso es importante. Ahora, sobre el tema del narcoterrorismo, pues eso ha sido una de los ejes del discurso militarista estadounidense desde los años 80, cuando el presidente Ronald Reagan comenzó a designar a los cárteles como organizaciones que amenazaban a la seguridad nacional. Desde el documento que por primera vez hizo esa designación, se hablaba de una posible asociación entre traficantes y terroristas. Y yo creo que ese ha sido uno de las aspiraciones del discurso securitario estadounidense durante los últimos 30, 40 años. Han intentado una y otra vez construir esta asociación delictiva, porque pues sería extraordinariamente productivo para los intereses armamentistas y militares de intervención hegemónica estadounidense en la región. Entonces yo creo que tendríamos que, por supuesto, como analistas y como periodistas, intelectuales, la comunidad académica en general y periodística, tiene que ser muy alerta de no caer en ese juego discursivo que no tiene ningún referente. Es decir, hasta donde yo sé, nunca se ha podido establecer esta conexión realmente entre grupos terroristas y cárteles de la droga, supuestos cárteles de la droga, y yo creo que es principalmente producto pues de una estrategia militarista estadounidense que peligrosamente podría o no adoptarse en México. Entonces, digamos, a lo mejor estas tres cosas están todas vinculadas de ese modo, pero sí creo, para cerrar rápido, ¿no?, que la visita de López Obrador en el mejor de los casos resulta extrañamente innecesaria. No entiendo muy bien la dirección política de esto, y siento que estamos a punto de ver algo tan tóxico y tan poco productivo para México como lo que ocurrió cuando Videgaray invitó a Trump a Los Pinos. Bien, pues la verdad es que no hay trabajo más fácil y más placentero que este que tengo yo, en el sentido de que pues ustedes exponen todo con tal amplitud y con tal profundidad y tal importancia, que realmente pues yo estoy aquí nada más esperando pues que sus exposiciones dar un pie a uno y a otro. La verdad les agradezco mucho toda esta brillantez. Nos quedan pocos minutos y les propongo, a cambio de estas exposiciones largas que hemos tenido, muy amplias y muy interesantes, les voy a tratar de decir algunas ideas rapiditas como chispazos para ver si con cierta rapidez las abordamos y vamos consumiendo el tiempo que nos queda pendiente. Inicio con Víctor Ronquillo preguntándole, Víctor, dentro de los cambios políticos que pueden darse por las próximas elecciones en México, se menciona a dos personajes clave en la cuestión de la seguridad pública y del combate a la corrupción, como son Alfonso Durazo para Sonora y Santiago Nieto Castillo para Querétaro. ¿Crees que sería benéfico o perjudicial para el proceso que lleva lo nacional el que ellos optaran por irse a candidaturas estatales? Bueno, mire, en el caso de Durazo yo no lo conozco, lo que he visto es su actuación, y me parece una actuación no solamente apresurada en las mañaneras y en algunas ocasiones que conversa con periodistas, me parece una actuación, digámoslo así, superficial, sin entender la dinámica profunda de estos temas o fingiendo no entenderla, ¿no? Entonces sí creo que posiblemente un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública con una orientación política más amplia, más diversa, con una perspectiva diferente, pueden ser buenas noticias. En cuanto a la candidatura para Sonora, pues precisamente este es uno de los estados determinantes en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, y algo que es muy importante también señalar, en el tráfico de personas y
en el tráfico de dinero que viene de regreso, ¿no? La frontera del desierto, como a mí me gusta llamarla, es clave. Entonces, Durazo iría a un estado caracterizado por esos problemas de seguridad, en donde habría que añadirle por lo que discutimos al principio en términos de la minería. En cuanto a Nieto, yo creo, te lo digo con sinceridad, sería una enorme pérdida, porque al final de cuentas me parece que la Fiscalía a su cargo ha actuado pues de manera inteligente, eso es muy importante, ha buscado algo que aquí también señalamos, que es cercar las posibilidades de financiamiento para el crimen organizado. Por otra parte, es alguien que mantiene una posición, a mí me parece así, a lo mejor me equivoco, una posición claramente política, vinculada con este proceso de transformación, pero no deja de ser algo que es un especialista, ¿no? Un técnico. Yo recuerdo mucho su actuación en las elecciones, sobre todo en las del Estado de México, que a mí me tocó cubrir en este momento. Bueno, fue determinante para evitar mucho más chanchullos y fraudes. Entonces sí creo que sería una pérdida, y además iría a un estado que, claro, todos los estados son importantes, son relevantes, pero un estado en el que no tiene, desde mi punto de vista, yo no soy especialista, mi querido Julio, tú sí lo eres, pero una importancia, ¿no?, en el contexto de las definiciones de la política nacional. Ese es mi punto de vista. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre estos temas? Mira, coincido en la apreciación muy atinada de Víctor. Yo observo, por ejemplo, a Durazo, a quien pues he tratado un par de veces cuando inició la campaña de López Obrador. En realidad, pues él lo que andaba haciendo era pues consultando personas para realmente pues ir entendiendo este tema de la seguridad pública y cómo entrarle a los asuntos más escabrosos. Yo platiqué con él y él me dijo, yo le dije, bueno, es innecesario desmantelar la estructura política, empresarial que está ligada al crimen, al lavado de dinero. Bueno, su respuesta fue, bueno, no creo que lleguemos a tanto, ¿no? Creo que el objetivo inmediato es pues, tranquilizar este país, pero bueno, a la vuelta de poco más de un año no se ha logrado ni eso. Entonces lo que observo en Alfonso Durazo es mucha improvisación en la tarea de la seguridad pública. Me da la impresión, y retomo lo que dijo Víctor, yo no sé si realmente de manera natural o así está actuando, pero da la impresión de que lo que queda, lo que percibimos de la actuación de Durazo es de un hombre que no conoce realmente la materia y que llegó ahí seguramente recomendado por Julio Scherer, que es muy amigo suyo, o seguramente porque, bueno, el presidente le vio algún perfil importante para el puesto. Pero lo que sí observo, y creo que en esto coincide mucha gente, es que Alfonso Durazo realmente está trabajando para la gobernatura de Sonora. Bien. Y por el otro lado, Santiago Nieto, creo que es la única área, la de la UIF, que ha tenido un desarrollo eficaz en lo que va de este gobierno, con estos golpes a las finanzas del crimen, el aseguramiento de cuentas a políticos, etcétera. Me parece que sí, sin duda dejaría un vacío en esa área que me parece que, aunque no está del todo arropada y faltarían elementos en esa orquesta, me parece que hasta ahorita pues ha sido eficaz en su trabajo. Gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, ¿qué opinas sobre este tema? Durazo Sonora, Santiago Nieto Querétaro. Bueno, yo suscribo lo que ya dijeron Ricardo y Víctor. Me parece que la unidad de inteligencia financiera está desempeñando un trabajo notable, que hemos visto ya claramente avances muy productivos en el aseguramiento de cuentas, de dinero, sobre todo, que es posiblemente la parte más efectiva para intentar atender las numerosas disrupciones que pueden generar estos grupos de
del crimen organizado, cualquiera que sea que lleve el nombre de esa entelequia que llamamos crimen organizado. Entonces, creo que sí perderíamos una cierta continuidad, ¿no?, en esos avances si Santiago Nieto se retirara de la unidad. Ahora, estoy también de acuerdo con lo que dice Ricardo. Yo también veo con cierto problema el desempeño de Durazo. Siento que hay un grado de improvisación también. Creo que lo vimos muy claramente con el tema de Culiacán, ¿no? Y me parece muy preocupado, ¿no?, el hecho de que incluso durante la propia rueda de prensa se revelaran cosas como la unidad del ejército que sigue supuestamente buscando jefes del narcotráfico, incluso el GAIN, el supuesto GAIN, que en medio de esta rueda de prensa se revelara esto, ¿no?, y se nombrara a gente del ejército, ¿no?, al militar que llevaba el grupo. Entonces me parece que hay un grado de improvisación, que hay un grado de descontinuidad. Estas disrupciones que ha habido entre la Fiscalía y Gertz Manero y también y Santiago Nieto, estas rispideces nos hablan de una cierta desorganización, una falta tal vez de coherencia y de continuidad entre la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces yo creo que tal vez ese reacomodo no sería del todo improductivo, ¿no?, la salida de Durazo. Me parece, sin embargo, que la Unidad de Inteligencia Financiera merecería una continuidad, merecería avanzar liderada por Santiago Nieto, y creo que es muy temprano para hablar de ese reemplazo. Bien, gracias. Tocaste un tema que es el que propongo, ya nos quedan todavía varios minutitos, todavía alcanzamos a darle una vuelta a esto. Víctor Ronquillo, estamos hablando de Durazo y de Santiago Nieto, cuyos perfiles conocemos para bien o para mal. Pero Alejandro Gertz Manero, como fiscal general de la República, ¿qué hace? ¿Es un desaparecido político? ¿Está realmente metido en el trabajo y en la urdimbre de casos muy importantes y por eso no da la cara, pero sí está dando resultados? En fin, ¿qué opinas sobre el papel que ha desempeñado Alejandro Gertz? Y aunque es un órgano con autonomía operativa, no depende de la voluntad del presidente de la República la designación, pero ¿está funcionando o no está funcionando esa fiscalía y específicamente Alejandro Gertz? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Yo creo que hay varios desaparecidos políticos, y me parece que igual que Gertz Manero, la propia secretaria de Gobernación, Laura Sánchez Cordero, pues tampoco tiene una actuación determinante, ¿no? No vemos con claridad cuáles pueden ser las funciones, digamos, generadas desde una perspectiva política diferente, arropada por el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de muchas otras personas. No vemos una actuación transformadora de la Fiscalía General de la República, más allá de haberle cambiado el nombre y las siglas, ¿no? Uh-huh. Y tampoco vemos, en el caso de la Secretaría de Gobernación, una actuación relevante, ¿no? Y mira, a los hechos me remito. ¿Cuántas apariciones han tenido estas personas en las famosas mañaneras? ¿Y qué presencia y qué elementos determinantes podrían caracterizarlas, ¿no? Uh-huh. Creo que al final de cuentas urge una transformación de fondo en las tareas de la Fiscalía General de la República, sobre todo en estos momentos en donde, como vimos, el asunto, y como hemos visto estas semanas, el asunto de la seguridad, el asunto de la represión y el asunto de la acción sobre estos temas es determinante para el proyecto político de la Cuarta Transformación de López Obrador. Y en el caso de la pues, Secretaria de Gobernación, pues mira, creo que lamentablemente hay muchos, pues como dirían los viejos colegas, ¿no?, que uno conoció en aquellas redacciones del Universal o del Nacional en el inicio de mi carrera en este oficio tan maravilloso. Bueno, hay muchos hilos sueltos, ¿no? Y hay muchos hilos sueltos que lamentablemente están generando una tensión política lamentable. Uh-huh. Hoy hablamos de 3 hechos y otro hilo suelto, que ya lo decía Osvaldo Coutinho, bueno, pues es este efecto que tendrá la visita de López Obrador. Si me permites nada más, porque no concluye esto, me parece que 2 cosas. Con García Luna se sienta en el banquillo de los acusados a todo el sistema
de seguridad y de impartición de la justicia en México, no sé si solamente con los anteriores gobiernos. Y lo otro es que ojalá y la capacidad de gestión política de López Obrador pues vaya más allá de las fronteras y tenga la capacidad de plantarle cara a Trump, ¿no? O sea, no lo sé, esperaría que fuera así, porque al final de cuentas había que sumar la presencia de México en la ONU, ¿no? Determinante en el organismo de seguridad y en el organismo de sociedad y economía, ¿no? Creo que es el momento en donde la auténtica soberanía mexicana podría ir más allá del discurso y que López Obrador está obligado a ello por lo que dijo hoy mismo en la mañanera, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Ricardo, tu opinión sobre este tema, por favor. Sí, mira, me llama la atención y al mismo tiempo pues no puedo dejar de expresar mi extrañeza por esta política de puertas cerradas de Gertz Manero, de mantenerse oculto. Aquí cabría preguntar, ¿está tan bien el país como que no hay nada que informar? Yo creo que Gertz Manero es clave. Por ejemplo, nos tendría que rendir cuentas sobre las extradiciones o los juicios de extradición de Alonso Alcira en España, del caso Lozoya sobre Pemex, el rastreo de las cuentas y todo el asunto del lavado de dinero que le atribuyen a Lozoya con vínculos internacionales y que hasta donde se ha dicho pues se está rastreando. El caso de las cuentas en Andorra que le aseguraron a Juan Collado y que presuntamente tienen que ver con la Caja Popular en Querétaro, están vinculados Peña Nieto y Carlos Salinas, entre otros políticos. En fin, creo que Gertz Manero desapareció de pronto sin duda del escenario. Cabría preguntar, porque bueno, ahorita mencionó Víctor el tema también de la Secretaría de Gobernación. ¿Realmente desaparecieron por voluntad propia? ¿No aparecen por voluntad propia? ¿O realmente el presidente no les permite aparecer, no les da juego? También se ha hablado mucho de eso, de que realmente el presidente los tiene como a raya. Él mantiene todo el reflector a su favor y no les presta el micrófono, no les presta absolutamente nada. Habría que preguntar hasta dónde realmente es una cuestión de una decisión o es que realmente también es una línea de entendimiento con el presidente. En fin, pero es preocupante porque sí se generan vacíos de información y estos vacíos de información dan pie a especulaciones, etcétera, ¿no? Me parece que, bueno, ya es tiempo de que Gertz Manero pues, nos pudiera rendir cuentas sobre las investigaciones sensibles que lleva la Fiscalía. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, sobre este mismo tema, Gertz Manero desaparecido político, o al menos eso pareciera. Sí, yo creo que la presencia de Gertz Manero en la Fiscalía ha sido muy poco vistosa, ha estado principalmente apareciendo como un problema más que como un personaje que permita avanzar alguna agenda en particular del López Obradorismo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Víctor aquí, con Ricardo, en que Santiago Nieto, mientras que Santiago Nieto parece ser alguien que sí está proyectando, ¿no?, los intereses de la agenda del presidente, ni Gertz Manero ni tampoco la secretaria de Gobernación parecen tener una clara incorporación de esa estrategia. Yo pienso incluso como la secretaria de Gobernación, la propuesta de despenalización de droga que había hecho originalmente, pues está congelada, no se habla de eso. El propio presidente López Obrador habló de no considerar la despenalización de la marihuana como un problema importante en México, lo cual me parece un desatino tremendo, sobre todo cuando vemos que la industria del cannabis en Estados Unidos está produciendo una cantidad extraordinaria de ganancias multimillonarias, y no entiendo por qué no le preocupa esa agenda. Por otro lado, también me parece bien interesante recordar cómo la política mexicana es tan fascinante en sus personajes, ¿no? Gertz Manero, Manuel Bartlett, ¿no?, estos personajes que venimos arrastrando desde hace décadas en la política del país,
y que parece que no acaban de saldarse esas cuentas con el pasado. Yo ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro donde revisaba algunas de las visitas presidenciales que hizo el general Ojeda Paullada en los 70s, y donde aparece Gers Manero sentado ahí hablando con el presidente Ford, ¿no? En los 70s, y por supuesto pues la muy coordinador de la Operación Cóndor. Coordinador de la Operación Cóndor, y por otro lado la muy problemática reaparición de Bartlett, es decir, tenemos dos de los personajes bien interesantemente vinculados a dos momentos extraordinarios de la política antidrogas en México: Gers Manero y la Operación Cóndor por un lado, y Bartlett y la muerte del agente Camarena, que según testimonios obtenidos por los que llevaron a cabo las investigaciones del asesinato en Estados Unidos, los agentes de la DEA, esto ya se sabe muy bien, el entonces secretario de Gobernación estuvo presente en la casa de seguridad donde estaban torturando a Kiki Camarena. Entonces me parece que todos estos señalamientos, que independientemente de que se prueben o no verídicos, me parece muy importante retomarlos, porque parecía que son estos fardos que venimos arrastrando de cuentas por saldar en temas de seguridad en México. Por un lado, ni llegamos a la despenalización, ni podemos cerrar estas líneas de investigación. El asesinato del agente Camarena sigue entre nosotros, seguimos hablando de esto. Hace un momento lo mencionábamos con relación a la reaparición de Caro Quintero, y ni siquiera podemos llegar a formalizar una mediana estrategia de despenalización del uso de la marihuana. Me parece extraordinario, ¿no?, que Estados Unidos está en una boga tremenda de la industria del cannabis. Se estiman alrededor de 20 mil millones de dólares de ganancia en los estados donde ha sido legalizada la marihuana en Estados Unidos, y nosotros seguimos como despreocupados de esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí un problema muy, muy serio, ¿no?, de desarticulación de la estrategia del gobierno federal en estos temas, y creo que tal vez por eso no sería tan desafortunado que haya un reacomodo en el gabinete. Gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, te veo cara como de que estás diciendo apenas se está poniendo bien sabroso ahorita cuando ya nos vamos a despedir. Creo que algo quieres decir. Solo, bueno, un colofón que se impone. Me llamó mucho la atención esto de los personajes, ¿no? Porque en efecto, Gers Manero incluso es citado en aquel libro famoso Desperados. Claro. De Eileen Shannon. Una pieza importante de la Operación Cóndor. Pero bueno, estos desaparecidos, pues, y con esta edad, son octogenarios, pues, parecieran pues espíritus del poder, ¿no? Aparecen de vez en cuando, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí, solo para abonar en este punto de la cannabis, en efecto hay un desperdicio de oportunidad. En Europa, por ejemplo, se está produciendo aceite de cannabis, que además lo recomiendan mucho para la salud. Se está produciendo, hay un té, incluso un té elaborado de cannabis que sirve para estabilizar el sistema nervioso. Hay una serie de productos en una industria que se ha desarrollado tanto. Y tan rápido. Harina, cannabis, o sea, una vez que extraen el aceite, todo este bagazo que queda, luego lo vuelven harina y lo comen como cereal. En fin, todo esto ya está muy abierto, digamos, por lo menos yo lo conocí en Austria. Ahora, en el tema de México, yo creo que sí hay una agenda pendiente en el asunto de la cannabis, porque hay varias iniciativas por discutirse al respecto, que se suspendieron por el tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, Mario Delgado tiene una muy, muy interesante, que me parece que es la más redonda, que donde propone, habla incluso de cuánto puede ganar, habla de muchos millones de dólares que pueden ganar mediante el uso comercial, explotando todas sus propiedades, todos sus beneficios de la cannabis. Y hubo un foro que se hizo incluso en Holanda, donde la comisión de seguridad hizo un viaje allá, y ahora creo que hace como mes y medio, 2 meses, para discutir este asunto de la cannabis, pero estos foros se van apenas a realizar cuando la Cámara de Diputados retome actividades, porque pues en este momento realmente está totalmente detenida, incluso esa agenda, ¿no? Uh-huh. Bien, pues bueno, vamos cerrando esto, Víctor Ronquillo, pero el único empresario y político visionario en México pasando del toloache a la cannabis, pues es Vicente Fox Quesada, que está apuntado para ser empresario en este terreno, ¿no?
Sí, bueno, y eso, pero mira, yo alguna vez dos cosas amables, ¿no? Una que creo que, bueno, el asunto de, a mí me tocó estar en California cuando la primera vez que se votó, eran unas elecciones y la primera vez que se votó en términos de la posible legalización, aunque tiene otro nombre, de la marihuana en California, ¿no? En ese momento perdieron, pero a mí me sorprendió cómo lo fundamental de las argumentaciones era lo económico y además los personajes a los que recurrieron para generar una campaña que tenían que ver con agencias de seguridad mostrando lo ineficaz de la guerra del narcotráfico, ¿no? Por ese lado. Y por otro lado, pues bueno, mi estancia en Ibero 90.9 hace algunos, pues ya casi 2 años, pero me sirvió para realizar un trabajo muy rico que tuvo que ver con Motamex. Entonces lo que hicimos fue generar una serie de entregas que tuvieran que ver con la posibilidad, era como una radionovela radiofónica, que tenía que ver con eso, con qué ocurriría si de pronto, así como el general Lázaro Cárdenas decidió expropiar la industria petrolera, ¿qué pasaría si este gobierno no expropiara la industria de la mota? Entonces, bueno, pues es un tema que me parece que da para mucho y que tiene que ver ya en otro sentido y en una reflexión más profunda, tiene que ver con el asunto del prohibicionismo, ¿no? ¿A quién ha beneficiado este asunto que ya en foros internacionales se debate y se señala su ineficacia? Pues sin duda a los propios grupos del crimen organizado que manejan estos recursos y pues a la industria del armamentismo, al control geopolítico, en fin, a todo esto. Alguna vez entrevisté, y a lo mejor por ahí lo recuerdan ustedes, al fiscal Jacobo de Greiff de Colombia. Este personaje tuvo que ver con la captura de uno de los narcotraficantes más importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, con Pablo, ¿no? Pablo Escobar. Entonces yo le preguntaba, y yo le decía, bueno, ¿cuál fue el momento en el que usted sintió el mayor temor? ¿Cuándo sintió que este grupo de narcotraficantes iba tras su vida, tras su familia, ¿no? Me dijo, no fue con la captura de Pablo Escobar, porque al final, y él estaba allá en México, ya vivía aquí, fue una captura y un pacto, ¿no?, que se llevó a cabo, pero el momento en el que me decía Jacobo de Greiff sentí mayor temor fue cuando empecé a hablar de la necesidad, estamos hablando de los 80s, de la posible despenalización de la droga, porque se le acaba el negocio al crimen organizado y también se les acaba a las agencias de seguridad del mundo, a los ejércitos, a todo esto, ¿no? Entonces sí creo que lo mismo que reflexionábamos desde el principio, sí hay que mirar estas realidades desde una óptica diferente, ¿no? Desde una mirada distinta. Oye, Víctor, pero nada más te complemento algo. Sí. Yo también platiqué con Gustavo de Greiff. Gustavo, perdón. Cuando era embajador de Colombia en México. Sí. Y cuando citó esto que hablas, muy interesante, de la propuesta que hizo Colombia en plena crisis para despenalizar las drogas, le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se llevó a cabo ese proyecto? Dice, porque el principal enemigo de ese proyecto fue Estados Unidos. Bueno, pues Osvaldo, ya ves todo lo que provocas cuando ya estaba yo cerrando la plática contigo y se viene ahí, y bueno, pues la verdad les agradezco mucho a los tres. Yo quisiera agregar una cosita, Julio, nada más rapidísimo. Sí, por favor, adelante. No, por el tema de la marihuana, es que tanto el presidente Fox como representante o incluso en la mesa directiva de empresas extranjeras para el cannabis, me parece que están pensando esto no tanto como una oportunidad de industria nacional, y eso es uno de los problemas que me parecen muy interesantes porque deberíamos considerar aquí, porque finalmente la apertura del cannabis en México va a beneficiar a empresas transnacionales, o sea, empresas canadienses y estadounidenses principalmente. El presidente Fox está ya en el consejo de una de ellas, creo que ahorita me olvido el nombre de ella, pero se llama Elix, algo así. Y hay otras empresas canadienses que están ya súper interesadas y avanzando en esto. Entonces me parece que si el presidente López Obrador no convierte esto en un tema de agenda nacional para pensarlo como una oportunidad de industria nacional, pues como en todos los demás casos de recursos en México naturales, como el litio, como el petróleo, como el gas natural, pues vamos a entrar otra vez en la zona de la extracción, ahora la extracción del cannabis, y vamos a
a terminar otra vez más como simplemente un estado que suple, ¿no?, la materia prima para que se industrialice en otra parte. Yo creo que una vez más estamos siendo subalternizados, ¿no?, por intereses geopolíticos extranjeros, que a la falta de una política nacional que desarrolle esa industria. Digo, ahí está la lana para el Tren Maya, para los programas sociales. Sí, pero desacatamos todo esto. Sí. Trenecito pintado de verde. Sí, bueno. Por eso ahí estaba la idea, esta idea que era eso, Motamex, ¿no? Motamex. No, mira, yo agregaría ese último dato, que es un dato que me encanta citar, como todos los recibitos que le juntó la DEA al Chapo en el juicio llegaban más o menos a 14,000 millones de dólares, ¿no? En todos estos años de actividad como supuesto líder del cártel de Sinaloa, 14,000 millones de dólares en más de 20 años de operación. Ajá. Y la industria de la marihuana en Estados Unidos supera eso en un año. Uh-huh. Es decir, tenemos que comprender la dimensión de esto, ¿no? De la oportunidad histórica que estaríamos pasando por alto, ¿no? Para un país como el nuestro, que sería generosamente productor del cannabis y de los aceititos que interesan a Ricardo. Pues bueno, mota o muerte venderemos. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Seguimos en contacto. Perdón, ¿algo quieren decir? Bueno. No, muchas gracias. Gracias, Ricardo Ravelo, gracias, Víctor Ronquillo, gracias, Osvaldo Zavala, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Gracias.